Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos a Opinión y Pensamiento. Hoy tenemos un programa bien interesante, tenemos a un amigo que es también director de capítulos de Fe Razonable en Venezuela, a Jefferson, que lo encuentran en Facebook como Jefferson a la diestra, ¿no? Jefferson Muscarneri es un perfil personal, Ok. pero también estoy como a la diestra, que es como el ministerio. También publico muchas cosas por ahí. Sí, y es que Jefferson, pues bueno, así lo decimos con un grupo de amigos, pero como que le entra duro al tema del apocalipsis, pues según yo, ¿no? O sea, como que le gusta el tema, el dispensacionalismo, bueno, amilenialismo, todos esos temas escatológicos, creo que Jefferson es la persona indicada. De hecho, te cuento. Escribí en unos amigos por ahí de Fe Razonable y todos me dijeron, tu hombre es Jefferson, ve a buscar a Jefferson. Así que, así que yo dije, no, pues sí, hombre, vamos a buscar a Jefferson porque vamos a charlar sobre un poquito de escatología, quizás, un poquito sobre el fin de los tiempos y con base pues en todo este tema de Israel y Palestina, ¿no? ¿Cómo has visto todo el tema? ¿Cómo vas tú? Porque a nosotros, a uno que no conoce el Apocalipsis siempre le da como miedito, ¿no? Uno siente como que, oye, sí, se vino Cristo con los caballos del Apocalipsis y da un poco de terror, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas al respecto un poquito de eso? Bueno, mira, con respecto a lo de la guerra, pues triste, lamentable. Hemos tenido que ver escenas grotescas de los sufrimientos que han ocurrido allí de lado y lado. Y pues eso creo yo que debería conmoverle el corazón a cualquier cristiano, porque es doloroso que los seres humanos nos estemos matando de esa manera. Y, y esa pues digamos es la primera impresión, ¿no? Ahora, con respecto a qué relación tiene eso con los eventos del fin, pues los cristianos discrepamos muchísimo en la interpretación de eso. Mi postura es que los eventos que están ocurriendo en el Medio Oriente no tienen una relación directa con la venida de Cristo, y, y con todo y que la tuviera, pues tampoco debería ser motivo de miedo, ¿no? Porque si efectivamente estuviésemos ante la venida inminente del Señor Jesucristo, pues eso es lo que debería llenarnos más bien es de esperanza y gozo. Pero yo la verdad creo que es un error de gran parte del pueblo evangélico a estar pendientes de todo lo que está pasando ya como si esto fuese una señal acerca de los últimos tiempos, ¿no? Yo sé que es lo que muchos pastores han enseñado por mucho tiempo, aquello de que Israel es el reloj profético de Dios, Sí. siempre tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa allá. Yo honestamente creo que eso es un error. Dijiste algo que me parece importante y sobre todo que es como la forma en que, creo, no de malintencionados, pero creo que se nos ha enseñado eso, ¿no? Que Israel es como el reloj de Dios. Lo que pase con Israel determina escatológicamente lo que va a pasar después, ¿no? Sí, Y dale, dime, dale, dale, dime. dale, tranquilo, dale. Es una escatología centrada en Israel, ¿no? Ok, Y viene precisamente del dispensacionalismo. La teología dispensacional tiene en su centro el elemento Israel. Todos los eventos escatológicos giran alrededor de la nación de Israel. sí, Y pues el dispensacionalismo es una teología profundamente arraigada en el mundo evangélico, sobre todo latinoamericano y también norteamericano. A muchos dispensacionalistas americanos les sorprendería que de hecho el dispensacionalismo no es la posición escatológica mayoritaria de la iglesia cristiana si nosotros, digamos, observáramos todo el globo completo. Lo que pasa es que generalmente vivimos como en una burbuja escatológica o una burbuja teológica que nos hace pensar que esta postura es la única o es la mayoritaria, y quien no piense de esta manera pues está equivocado, ¿no? Pero sí. la verdad que eso viene de allí, ¿no? De nuestra influencia teológica dispensacional. Es, 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 es bien interesante porque yo crecí y bueno, y aprecio igual esta cultura, sobre todo pentecostal, ¿no? No sé si
otro tipo de denominaciones o corrientes cristianas manejen algo similar, pero mucho de nuestro evangelio se centró en la escatología, ¿no? Y de allí me parece bien interesante que evidentemente se nos enseñó esto, que Israel parece ser como el reloj de Dios, el termómetro de Dios, y lo que pase con ellos debería importarnos tanto a tal punto que quizás encuentro que estamos como enceguecidos con Israel, porque todo lo que haga Israel hay que bendecirlo por la promesa que alguna vez, de alguna manera, allí en el Pentateuco está, ¿no? Todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir, y todos los que te maldigan, yo los voy a maldecir, ¿verdad? Pero Sí, es eso es complejo, una ¿no? cosa que estamos viendo, y siempre que hay este tipo de conflictos reavivan, ¿no? Las publicaciones en internet, el que te bendiga, bendeciré, y el que te maldiga, maldeciré. Wow. Esa fue una promesa que Dios le dio a Abraham cuando hizo pacto con él. En ninguna parte de la Biblia dice que esa promesa se extienda a la nación de Israel, o sea, era una promesa realmente particular para la persona de Abraham. Pero con todo y que se pudiera extender a su descendencia, yo creo que el error fundamental de la teología dispensacional es esta distinción que hace entre Israel y la iglesia, ¿sí? En la Sí. teología dispensacional, Dios tiene dos pueblos. Aunque probablemente tú nunca vayas a escuchar a un dispensacionalista decir Dios tiene dos pueblos, la verdad es que cuando tú analizas a profundidad esta teología, te das cuenta que en la realidad esto es lo que representa. Dios tiene dos pueblos, Dios tiene como dos comunidades de santos, de redimidos, que son completamente diferentes, para los cuales Dios tiene programas proféticos diferentes y planes completamente diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, pues es lógico que la mirada siempre esté puesta sobre Israel, pero si ese punto de vista es un error, entonces la descendencia de Abraham no es necesariamente la descendencia física de Abraham, sino la descendencia espiritual, que es la posición de la teología del pacto, que digamos que es la forma teológica que compite en el mundo evangélico por quién tiene la verdad acerca de este asunto, ¿no? Entonces la teología del pacto lo que dice es que el Nuevo Testamento arroja nueva luz acerca de quién es la verdadera simiente de Abraham, que básicamente es Cristo. Dice el Mm. apóstol Pablo que a su descendencia fueron hechas las promesas y habla de su descendencia en singular, no en plural, como si fuesen muchas descendencias o muchas simientes, sino una simiente, y esa simiente es Cristo. En otra parte, el propio apóstol Pablo también dice, si ustedes son de la fe de Abraham, ustedes son linaje, si ustedes están en Cristo, ustedes son linaje de Abraham. Sí. Entonces, si eso es así, entonces los verdaderos descendientes de Abraham somos los que participamos de la fe de Abraham, es decir, los cristianos, los que Mm. creemos en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, en todo caso, la promesa esta de los que te bendijeren, bendeciré, se aplicaría sobre nosotros, sobre la iglesia. Quien bendiga a la iglesia, quien bendiga a los cristianos va a ser bendecido, quien maldiga a los cristianos, pues las maldiciones del Señor van a caer sobre ellos. Pero creo que es un error a aplicar esa promesa a la nación étnica de Israel. Este tema es bien interesante. A mí se me viene un mundo de preguntas, sobre todo porque no entiendo ese rompecabezas, ¿no? Cuando dices dispensacionalista, ¿a qué te refieres con estos términos, no? Digamos, o sea, de pronto hagámosle un recorrido a ciertos términos como dispensacionalista, premilenial o pretribulacional. Es que hay varios, hay una cantidad grande. Quizás de pronto pudieras definirnos algunos de ellos para tener presente en la conversación. Sí, mira, dispensacionalismo es toda una forma sistemática de hacer teología, ¿sí? O sea, el dispensacionalismo no es solamente escatología. Lo que pasa es que el dispensacionalismo definitivamente tiene un enfoque bastante profundo en la escatología y es famoso por sus particularidades escatológicas, pero la verdad es que abarca otros aspectos de la teología, como la eclesiología, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Sí.
Entonces, dentro del dispensacionalismo, la corriente principal acerca de la venida de Cristo es el pretribulacionismo, ¿ok? Ok, ok, Que es que el Señor Jesús va a venir antes de un periodo de tribulación. Generalmente los dispensacionalistas adoptan 7 años de tribulación. Luego de esos 7 años de tribulación, el Señor regresaría por, uh, por tercera vez, aunque sería como en realidad la segunda fase de la segunda venida, ellos lo dirían de esa forma, para establecer un reino milenario. O sea que desde ese punto de vista, el dispensacionalismo también es premilenialista o premilenarista. ¿Ok? ok, ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús viene antes de un periodo de un milenio donde el Señor Jesucristo va a reinar físicamente sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, no solamente los dispensacionalistas son premilenialistas, hay algunos premilenialistas que no son dispensacionalistas, ¿ok? wow, Los premilenialistas de pacto o los premilenialistas clásicos también creen que va a haber una segunda venida antes de un milenio o de un reino milenial de Cristo en la tierra, pero no creen que el Señor vaya a venir antes de un rapto, perdón, que el Señor vaya a venir antes de un periodo de tribulación de 7 años. Es decir, los premilenialistas clásicos creen que la segunda venida y el rapto ocurren en un mismo evento, como parte de un mismo evento, ¿ok? No están separados por 7 años, ni por 3 años y medio, ni nada, sino que son parte del mismo evento. Entonces, en ese sentido, los premilenialistas clásicos son post-tribulacionistas, ¿ok? Y están los amilenaristas, de los cuales yo soy parte, o sea, yo me identifico con esa forma de teología, que uh-huh, no creemos que vaya a haber un milenio literal de reino de Cristo sobre la tierra, sino que creemos que el milenio es una forma de gobierno espiritual de Cristo sobre la tierra que ya se ha inaugurado y que está a la espera de ser consumado. ¿Ok? ok, Y digamos que hay una última forma que es el postmilenialismo, que piensa que la iglesia de alguna forma va a lograr conquistar el mundo a través del evangelio y vamos a entrar en algún momento en una era dorada de la iglesia donde Cristo va a reinar a las naciones a través de la iglesia y ese va a ser el milenio. Es decir, vamos a llegar al milenio por la conquista del evangelio, pero no por la venida de Cristo. Y luego Cristo vendría al final de ese milenio, que no necesariamente tiene que ser literalmente 1000 años en la postura o milenial, aunque pudieran haber variantes también allí. ok. Uh, y bueno, ya ahí sí sería cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? O sea, hay muchas posturas escatológicas, demasiadas posturas escatológicas, y creo que es un tema que no es fundamental para la fe cristiana. Nosotros debiéramos ser compasivos con las personas que piensan diferente a nosotros, pero bueno, eso es algo que no siempre logramos hacer, ¿no? Y ahí incluso yo debo reconocer que he fallado muchas veces en eso, digamos, mirar con desprecio a la persona que piensa diferente a mí en este tema, porque como para mí esto está tan claro, pues como que me frustra que la otra persona no logren verlo igual que yo, pero del otro lado, pues se percibe de la misma manera, entonces tenemos que soportarlo. Sí, y aunque estás hablando con una persona que la verdad, digamos que comparto ese hecho de que creo que la escatología no es céntrica a la salvación o a la fe, ¿sí? No es como el mensaje central en todo caso de que un cristiano debería promulgar. Pero últimamente sí me ha llamado la atención, quizás, no sé, mirar cuál es mi posición. Y en algunas cuestiones quisiera como que empezáramos a abordar algunos datos. Y es que este conflicto de Israel, Palestina, bueno, Israel y Hamas, corrijo, exactamente, es Israel en este momento contra Hamas y demás. em, Escuchar rumores de guerra, tú lees el relato de Jesús, por ejemplo, en Mateo, y habla de los rumores de guerra, los temblores en Pakistán. El mismo día que hubo esto, tembló en otro lugar en Asia. El amor de muchos se va a apagar, parece que el amor de la gente en sí mismo se apaga, y como que todo esto te hace eco, pero al final, cuando leí el pasaje decía, pero aún no llega al fin. A mí me llama profundamente la atención esto, porque sigue siendo
incierto y muchos pastores han caído en el problema de decir, sabes, viene en septiembre, Jesús viene en septiembre y mal. Y bueno, ¿tú qué piensas de esto, no? De la venida de Cristo. Ya nos diste una posición, pero quizás puedas extenderla un poquito. ¿Será pronta? Todos estos eventos naturales quizás y la forma en que Jesús expresa las cosas antes del fin quizás nos puedan dar un panorama un poco más seguro de su pronta venida y qué deberíamos nosotros pensar acerca de estos hechos últimos, de los últimos tiempos, ¿no? Mira, hay un teólogo, no recuerdo ahorita quién fue quien lo dijo, pero que le da el título a esta porción del sermón de Jesús ahí en el Monte de los Olivos. Y él dice que el título debería ser Señales que no son señales. ¿Ok? Wow. Porque Jesús lo que en realidad está diciendo allí es que no se alarmen cuando oigan de todas estas cosas, porque precisamente tú lo citaste, no es el fin. Es decir, terremotos, guerras, hambre, pestilencia, todo este tipo de cosas las hemos visto a lo largo de toda la historia humana y las seguiremos viendo. Toda persona que ha vivido, todo cristiano que ha vivido, ha logrado identificar en su época todos estos fenómenos. Y yo creo que todo cristiano piadoso vive en un mundo que para él no es su hogar, ¿ok? O sea, y es que dice la Biblia que nosotros somos extranjeros, peregrinos, estamos de paso en este mundo, y entonces hasta cierto punto es normal que nosotros no nos sintamos parte de este lugar y que sintamos que el mundo a nuestro alrededor es tan malo, es tan impío, se está desmoronando, la naturaleza está en nuestra contra, ya debe ser el fin. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, no es todavía el fin, a pesar de que vienen todas estas cosas. ¿Ok? Es, es, Entonces, es, es bien interesante. Discúlpame, te hago una pregunta ahí antes de que continúes en esto, porque esto de señales que no son señales, pues lo cambia todo, ¿no? O sea, le da un giro al pasaje, en todo caso, que implica, quizás, no sé, te pregunto, una reinterpretación, quizás, una reconsideración. lo que pasa es que no sería una reinterpretación, sería la interpretación correcta que siempre debió haber tenido, porque es que el texto claramente lo dice, no es el fin. Luego dice, y se Mm, levantará nación contra ok, nación y ok, reino ok, contra ya entiendo. reino, y ahora pues, y entonces vendrá el fin, ¿ok? O sea, lo que Jesús en realidad está diciendo, estas cosas van a ocurrir a lo largo de toda la historia hasta que venga el fin. Pero no es que estén pendientes de esas cosas, porque entonces esas cosas le van a dar señales de que ese es el fin. No, eso no es lo que Jesús está Ok. diciendo allí. Él está diciendo claramente que no es el fin. No se alarmen por esas cosas y no estén pendientes de esas cosas porque esas no son señales del fin. Wow. Y cómo, ahí se me viene una pregunta, ya entro a preguntarte, no como quizás un cristiano medianamente formado en algo de apologética, te lo pregunto como un cristiano neófito en estos temas. Y es que, por ejemplo, cuando Jesús habla de que la venida del Hijo del Hombre será como el ladrón que viene en la noche y todo este rollo, am, podemos mencionar o podrías tú, desde tu posición, decir, Jesús vendrá en cuerpo. O sea, no sé cómo preguntarlo. No te quiero decir fechas, pero tú crees que eso es un milenio, será pronto, estará cercano, o qué Mira, cosas, quizás señales antes de eso puedan pasar. Porque entiendes, o sea, el cristiano quiere saber qué pautas hay antes, ¿no? O sea, si me pongo a hablar, por ejemplo, de las 10 vírgenes, hasta se me pone chinita la piel, porque parece ser que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, literal, tal y como Jesús lo dice. mira, primero tú dijiste algo de como ladrón en la noche. El Señor viene como ladrón para aquellos que no lo esperan. El propio apóstol Pedro en una Ok, de sus cartas ok. dice, nosotros no estamos en oscuridad para que su venida nos sorprenda como ladrón. O sea, Wow, el Señor no ok, viene como ladrón por nosotros. ¿Ok? ok, El Señor viene como ladrón. Y es que ponte a pensar en la alegoría que está utilizando el Señor. A los ladrones nadie los espera. Entonces nosotros no podemos estar esperando que el Señor venga como ladrón porque a los ladrones no se les espera. Que el Señor viene como ladrón ok, precisamente para que wow, ignoran ok, que Él va a venir. ok, ¿Okay? ok, Entonces el Señor viene como ladrón por los impíos.
¿ok? Por nosotros no, por nosotros lo estamos esperando y anhelamos su venida. Otra cosa es que la Biblia dice que la venida del Señor está cerca, ¿ok? Uh, y cuando el apóstol Pedro, que también habla de eso, dice, él no retarda su venida, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. Y entonces él usa allí un texto que está en el Antiguo Testamento, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Que la experiencia del tiempo para Dios no es igual que para nosotros. Entonces, cuando el Señor dice, vengo pronto o la venida del Señor está cerca, eso pudiera significar algo muy distinto para Él de lo que significaría para nosotros, ¿ok? Cerca para el Señor pudieran ser 2000 años más, quizá, o cerca pudiera ser la semana que viene. Lo cierto es que del día y la hora nadie sabe. Eso es lo que el Señor también dijo precisamente en ese mismo sermón que estábamos hablando hace rato. Del día y la hora nadie sabe, ¿ok? Nadie sabe, y es un error especular. Y hay personas que han dicho, bueno, del día y la hora nadie lo sabe, pero tal vez sí el mes y el año. Sí, Eso es algo sí, absurdo, ¿no? Entonces, sí. hay gente que se ha aventurado a lanzar el mes y el año. No, eso es un error. No debemos caer en eso, y todos los que han caído en eso son precisamente teólogos dispensacionales, porque la teología dispensacional se presta mucho para eso de sacar cuentas, cálculos y todo eso. Pero la verdad es que en la Biblia no hay nada que nos permita hacer un cálculo, que nos permita saber siquiera qué tan cerca puede estar. O sea, sabemos que está cerca, pero no sabemos exactamente qué significa cerca para el Señor. Entonces, tampoco podemos decir que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Esa es otra cosa que los teólogos dispensacionales acostumbran mucho a decir. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y yo me pongo a pensar, bueno, la verdad es que no. La venida del Señor va a ser en el único momento en que puede ser, que es el momento en que será. Ok. ¿Okay? No va a ser en cualquier momento, va a ser en un momento muy específico de la historia. Y yo el otro día publicaba algo en mi Facebook, yo decía, nosotros ahorita ya podemos decir que Navidad está cerca, ¿ok? Pero no podemos decir que Navidad puede ocurrir en cualquier momento. Navidad va a ocurrir el 25 de diciembre. Entonces, Okay. la diferencia entre eso y la segunda venida es que de la segunda venida nosotros no sabemos la fecha, pero el hecho de que esté cerca no significa de que pueda ocurrir en cualquier momento. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Ok. Ok, qué interesante esto me lleva a la siguiente pregunta. Publicaste en Facebook algunos posts bien interesantes sobre el rapto. Yo personalmente crecí con la enseñanza de que el rapto, en todo caso, es antes de la segunda venida física de Cristo. Y de alguna manera, actualmente, si te soy sincero, una parte de mí no cree que el rapto sea necesariamente bíblico, pero otra parte de mí quisiera que fuese real, porque en todo caso sería, o sea, sabes, como, mira, mundo, está pasando lo que la Biblia pasó, ¿sí? Como esa imagen que aparece en Facebook cada vez que pasa algo en Oriente, y es, el mundo sabrá que la Biblia no es un cuento de hadas, ¿sí? Como que es como un acto interesante que quizás sí vive en el inconsciente de la gente, ¿no? Va a pasar algo tan catastrófico que quizás el rapto sea eso que creemos que va a pasar. Pero respecto al rapto, ¿qué crees tú que la Biblia nos enseña y cuál podría ser una posición escatológica razonable para el cristiano hoy? Porque es la pregunta que se hace la gente con los conflictos que hay y con su interpretación del reloj, pues, de Dios acerca de Israel, ¿no? Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, primero, todo el mundo algún día va a saber que lo que dice la Biblia es verdad, sea que el rapto sea antes de una tribulación de 7 años, o sea que no sea de esa forma, ¿no? O sea, dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo venga, toda rodilla se doblará y Así toda es. lengua confesará que Él es Dios. Eso incluye a los ateos y eso incluye a todo el mundo. O sea, todo el mundo va a reconocer que Jesucristo es el Señor, ¿ok? Eso no significa que todos se van a salvar, eso significa que el infierno va a estar lleno de creyentes, va a estar lleno de gente que cree que Jesucristo es el Señor, pero que lo reconocieron muy tarde, ¿no? Ujú. Entonces, el sensacionalismo, el apocalipticismo dispensacional, que
ha sido la base para novelas como Dejados Atrás y de las cuales han sacado también películas. Sí, En algunos incluso han actuado actores famosos como Nicolas Cage. Hollywood se ha sabido aprovechar de esa situación también. sí, Como que nos deja este sentido de morbo, de que queremos irnos y que todos los impíos sufran la gran tribulación para que se den cuenta de lo que nosotros les estábamos diciendo era verdad. Pero yo creo que eso más bien nos deja bastante mal, porque si eso no ocurre, entonces más sí, bien entonces estaríamos nosotros quedando mal, ¿no? Y el sí, sí, problema es sí, que si la Biblia no enseña eso, entonces nosotros estamos quedando mal. Y yo así es. creo que gran parte del mundo evangélico uh, está dejando una cara bastante negativa para las personas que no creen en Dios, para las personas que son escépticas, por este tipo de predicación sensacionalista a la que nos han acostumbrado, ¿no? El rapto es una doctrina bíblica, ¿ok? O sea, el rapto va a ocurrir. Digamos que lo que nos diferencia a los post-tribulacionistas de los pretribulacionistas es el momento en que ese evento va a ocurrir, ¿no? El pretribulacionista, como los dispensacionalistas, te van a decir que el rapto va a ocurrir 7 años de la gran tribulación, algunos te dirían son 3 años y medio antes de la segunda venida, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que el rapto y la segunda venida son la misma cosa, es decir, el día en que el Señor Ujú. regrese por segunda vez, lo primero que va a ocurrir es la resurrección de los muertos, y luego nosotros, los que hayamos quedado, si es que nosotros quedamos, ¿no? Pero usando el lenguaje del apóstol Pablo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, ¿no? Y luego procede a ejecutar su juicio sobre la tierra, a destruir el mundo. De la Biblia dice que el mundo en el que vivimos va a ser quemado, los elementos serán fundidos, dice el apóstol Pedro. Wow. Todo lo que nosotros conocemos va a pasar y va a pasar en ese momento. Ahí vendrá el juicio final, donde las personas incrédulas también van a ser resucitadas, o sea, los incrédulos también van a recibir un cuerpo resucitado, y bueno, van a ser enviados al infierno todos los incrédulos y los justos heredarán la vida eterna. Entonces, el rapto sí es una doctrina bíblica, pero no va a ocurrir, o creo yo que no va a ocurrir, antes de una tribulación de 7 años. Y piénsalo por un momento, ¿dónde está el versículo de la Biblia que dice que el rapto va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años? Sí, O sea, sí. no hay ningún versículo en ¿Sabes, la Biblia. O sea, sabes qué han dicho? Yo he escuchado es, la novia del Señor, Dios no va a dejar que la novia pase dificultades, ¿sí? A veces usan, de hecho, algunos pasajes de cantares y demás, que sí me sí, parece lo que como comúnmente forzados, dicen, ¿no? Dios no va a permitir que su novia sea ultrajada antes del día de su boda. Es muy Eso, común. eso, eso. Pero yo diría, o sea, díganle eso al apóstol Pablo, que Ujú. murió decapitado. Wow. Díganle eso a los apóstoles que murieron crucificados, a los que quemaron, a los que, bueno, o sea, la iglesia históricamente ha pasado por periodos de tribulación fuertísimos, fuertísimos, y que, o sea, y hoy en día, o sea, mira, nosotros en Occidente estamos tan acostumbrados a un cristianismo sin persecución que nosotros ignoramos que en otras partes del mundo, ahora mismo, hay persecución fuerte contra Sí, nuestros hermanos cristianos. sí. ¿Ok? Basta con visitar sitios como, por ejemplo, Puertas Abiertas, que es un ministerio dedicado precisamente a la persecución cristiana, para darte cuenta de que todos los santos días del mundo, hermanos nuestros están muriendo por la causa de Cristo. Hermanos nuestros tienen que esconderse, hermanos nuestros tienen que traficar Biblias, hermanos nuestros están presos por causa de Cristo, algunos los han matado, los han expulsado de sus casas, de sus ciudades, no los dejan comercializar, ojo, muy parecido a las cosas que nosotros vemos en el Apocalipsis, nadie podrá comprar ni vender, algunos son decapitados, etc. Entonces, la Sí. iglesia está siendo ultrajada el día de hoy, entonces dile eso, dile que Dios no va a permitir que su iglesia sea ultrajada a nuestros hermanos de la India, a nuestros hermanos Claro, es una o lectura sea, desde Occidente, muy por conveniente, ¿no? supuesto, sí, sí, sí. Sí. Fuerte, fuerte porque no, mira que no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? O sea,
se me vienen un montón de preguntas, pero la siguiente que te quiero hacer es respecto al juicio final, que fue algo que mencionaste. Y quizás una de las preguntas o alguno de los temas que más viene a colación es el juicio final, ¿no? Algunos dicen que todos seremos juzgados, otros dicen que la iglesia no será juzgada. em, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo podemos pensar finalmente en ese juicio final y cuál es el papel de la iglesia en esto? Yo hace un tiempo leí un libro del cielo es real de un pastor llamado Burpo, que de hecho le sacaron como una película que está en Netflix. Es de verdad una historia bastante linda, es como su hijo va al cielo, ve a Jesús y todo el rollo. Pero en un punto del libro y la película se dice que el niño vio a su papá corriendo con Jesús para pelear en el Armagedón. O sea, ese tipo de datos a mí me dejan fuera de lugar, ¿no? Porque obvio, todos queremos pelear al lado de Jesús, hermano. O sea, tú me das una espada a mí y yo me voy a pelear con Jesús a donde sea. Pero, pero eso, o sea, no que va el juicio o es que vamos a hacer el juicio con Cristo. ¿Cómo ves tú ese tema ahí, no? Qué pena mis vueltas, pero así lo entiendo, ¿no? No, está bien. Mira, primero yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es, digamos, el juicio destructor que Dios va a derramar sobre este mundo, ¿no? Donde dice la Biblia que los elementos serán fundidos, es decir, la tierra va a ser quemada, va a ser consumida Wow. por el fuego, y eso es una forma de juicio, ¿no? O sea, es un castigo, ¿no? Pero eso debe diferenciarse también del juicio final, que es como un tribunal al cual nosotros, todos los seres humanos, debemos comparecer. El libro de Apocalipsis es claro, dice que están los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos los muertos, todas las personas que han vivido alguna vez sobre la faz de la tierra van a comparecer delante del Señor. Mateo capítulo 25, en el juicio de las naciones, dice que comparecieron delante del Señor todas las naciones de la tierra. Y bueno, hay otros textos también uh, que muestran que todos los seres humanos al final de este siglo vamos a comparecer ante el Señor para dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida, ¿ok? Wow. Sí. Y el resultado de ese juicio va a ser vida eterna para los justos y condenación eterna para los injustos. Hay hermanos que les parece problemático esto porque si la salvación es por fe, ¿por qué nosotros vamos a tener un juicio de obras? Bueno, porque Claro. precisamente según la carta de Santiago, las obras son evidencia de tu fe. Entonces, en ese juicio se van a ver tus obras y tus obras van a dar testimonio de que tú tenías fe y esa fe te va a salvar. O sea, no son las obras las que te van a salvar, es la fe que te va a salvar, pero las obras tuyas son las que van a mostrar tu fe. ¿Ok? Mm. Y las obras de los impíos van a mostrar su falta de fe y esa falta de fe es la que los va a enviar al infierno. ¿Ok? El dispensacionalismo ha dividido los pasajes de la Biblia que hablan acerca del juicio final y ha dicho que van a haber varios juicios, ¿no? Explican que el tribunal de Cristo es un juicio que es exclusivo para la iglesia y que en este tribunal va a ser un tribunal donde la iglesia va a recibir recompensas, coronas por todo el servicio que han hecho para el Señor. El problema con eso es que el texto que describe el tribunal de Cristo dice que cada uno va a recibir lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, no solamente son premios lo que vamos a recibir, también habrá personas que van a recibir un resultado negativo en ese tribunal y ese, por supuesto, son los injustos. Entonces, el tribunal de Cristo también es para todo el mundo, no es solamente para la iglesia. El juicio de las naciones, han dicho que este juicio de Mateo capítulo 25 es un juicio donde Dios va a determinar quiénes de estas naciones van a entrar al milenio y qué otras van a ir directamente al infierno. Pero cuando tú lees Mateo capítulo 25, tú ves que el resultado de este juicio dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, Ujú. no es al milenio. Entonces, han separado los juicios de una forma en que la Biblia creo que no da licencia para hacerlo. El tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, todos son formas diferentes en que la Biblia representa una misma cosa y es el juicio final en el cual todos los seres humanos vamos a comparecer delante del Señor al final de este siglo.
Se me viene un tema, no sé, no quiero ser respetuoso con la gente que quizás abraza la escatología y la aman mucho y que quizás saben mucho de eso, ¿no? Pero a mí me suena muchas veces, y tristemente tengo que aceptarlo, que eso del milenio y que viene Jesús y luego el arcángel Miguel ata al demonio y que después lo sueltan y que después, o sea, es como darle largas a tu salvación, no sé, como que darle largas al final, como que si no te salvas en la primera, te puedes salvar en la segunda. Y si no te salvas en la segunda, te salvas en la tercera. Es como un purgatorio, pero para nosotros. Sí, o sea, Ah, como que se dilata mucho el plan de salvación y me parece que es no llevar a la gente a la seguridad, ¿no? A la seguridad salvífica en todo caso de Cristo y en su segunda venida. No sé, ¿qué piensas de eso? quizá ese no sea el problema fundamental de la cuestión del milenio, ¿no? Porque la verdad es que, ah, por ejemplo, el dispensacionalismo enseña que quienes van a entrar al milenio, es decir, las personas que van a entrar con cuerpos mortales al milenio, son todas aquellas personas que estuvieron a favor de Israel en los tiempos, en los últimos tiempos, ¿no? Especialmente en la gran tribulación y en el Armagedón y toda esa cosa, ¿no? Ok, Esas, digamos, serían las personas mortales que van a pasar a poblar el milenio, donde supuestamente también va a ser una época donde habrá una reproducción, o sea, van a nacer personas en sus cuerpos mortales, pero además de eso, los seres transformados, es decir, los cristianos que hayamos sido transformados en la segunda venida, también vamos a habitar ese milenio juntamente con estas personas, ¿no? Eso cuando tú te lo tratas de imaginar, es una completa locura y bueno, me perdonan la expresión, la forma de decirlo, mis hermanos que creen estas cosas, pero la Biblia es clara al decir que en el siglo venidero no habrá muerte y no habrá casamiento, o sea, no habrá reproducción, o sea, después de la segunda venida de Cristo, dice el Señor, seremos como los ángeles, que ya no habrá casamiento, o sea, no habrá reproducción, no habrá hombres mortales, habrá solamente hombres resucitados, y ese es un problema fundamental para la cuestión del milenio. Y la otra cosa es que, bueno, el milenio está sustentado en un pequeño fragmento del capítulo 20 de Apocalipsis. O sea, eso es toda la base doctrinal o escritural del milenio. No hay ninguna otra parte de la Biblia que te hable de un reino milenario. Los dispensacionalistas han tomado algunos pasajes del Antiguo Testamento que parecen hablar de una era dorada de la tierra y la han aplicado a este milenio, pero honestamente sin licencia para hacerlo. Incluso algunos de los textos que usan en Isaías, para aquellos textos que hablan de que el niño va a morar con el sí, 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 león y va a sí. jugar con la serpiente, el cordero y el león van a andar juntos y todas estas cosas, dice claramente que eso va a ocurrir en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a hacer. Pero con todo y eso, utilizan esos textos para decir que esa va a ser la forma de vivir en el milenio. Y honestamente yo no creo que haya suficiente base escritural para sostener eso. Y de hecho, todos los pasajes importantes de la teología dispensacional son pasajes altamente oscuros. Es decir, Mm, no todas las partes de la Biblia son igualmente fáciles de entender. O sea, eso yo creo que es algo que todo cristiano puede reconocer. O sea, hay pasajes simbólicos, hay pasajes alegóricos, hay pasajes proféticos que son difíciles. Entonces, el dispensacionalismo ha armado toda su escatología justamente en los pasajes más difíciles de la Biblia. Las 70 semanas de Daniel, el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24, del cual hablábamos hace rato, y Apocalipsis capítulo 20 y la cuestión del milenio. Es decir, prácticamente los tres pasajes más difíciles de toda la Biblia y de los cuales uno no debería tomarlos como base para la doctrina. Es decir, uno debería elaborar una escatología y de hecho cualquier doctrina de la Biblia, uno debería elaborarla sobre los pasajes que de ese tema hablan de forma clara y luego ver cómo esos pasajes que hablan en forma clara arrojan luz sobre los pasajes oscuros. El ujú. dispensacionalismo hace lo contrario, utiliza de base los pasajes oscuros y luego, en vez de arrojar luz sobre los demás pasajes, entonces
hace que los demás pasajes que eran claros ahora resulten también oscurecidos. Y ese es el problema por el cual muchas personas se desaniman del estudio de la escatología, porque dicen, esto es tan complicado, o sea, no hay manera de que yo llegue a estas conclusiones, sino porque lo he leído en este libro de teología que me lo ha enseñado, ¿no? Y de hecho ese fue, digamos, el punto clave de mi salida del dispensacionalismo. Yo también crecí en una iglesia donde se enseñó el dispensacionalismo, no de una forma tan sistemática, pero sí se enseñaban las conclusiones teológicas dispensacionales, el rapto pretribulacional, el milenio y todo esto. Y yo decía, no existe forma de que yo lea la Biblia de forma independiente y llegue a estas conclusiones. No hay manera, no lo veo. La única forma de que yo acepte estas conclusiones es simplemente de que las acepte por dogma. O sea, de que tú me digas Ok. que eso es así y yo tenga que aceptarlo, pero no hay forma de que yo lo descubra. Ujú, Y no hay forma de que nadie lo descubra, honestamente. La claro. mayoría de mis hermanos dispensacionalistas tienen la idea de que estas cosas son claras en la Biblia, pero la verdad es que no son claras. O sea, ellos han sido adoctrinados sistemáticamente en estas cosas y ahora cuando leen, ya lo leen con esos lentes puestos y ahora les parece que es claro. Pero ellos nunca habrían llegado a esas conclusiones a través de un estudio independiente de la Biblia. Antes de terminar, y me gustó mucho esa definición que diste, que no hay forma de que yo individualmente llegue a eso, porque claro, si yo me pusiera a estudiar, quizás llego a otras conclusiones, ¿no? O sea, ¿y quién me dice a mí que son erradas en la medida en la que quizás mi estudio haya sido lo suficientemente serio como para llegar a esa conclusión, ¿no? Pero antes de cerrar, me llama la atención una pregunta más, si me lo permites, obviamente, Sí, sí. em, es el anticristo. Esta figura em, que es como la contraparte de Jesús. em, Hay una gran cantidad de historias que ya está entre nosotros, que escuché hace un tiempo a una persona, Darío Salas, no sé si lo conozcas, un No, predicador de hace muchos años, de hecho es muy bueno, tiene en su mente muchas cosas de estas, pero él dice que hay testimonios de un árabe que hace temblar a la gente, un árabe que vive en el desierto, bueno, unas cosas que uno dice, caramba. El punto es, mucha gente dice, está entre nosotros, camina entre nosotros, pero este anticristo, en la escatología cristiana se menciona que será un gran dirigente, que traerá paz, que traerá reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú de la figura del anticristo? ¿Qué opinas? mira, el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice que el espíritu del anticristo ya está aquí. Él dice, como ustedes oyen de que viene el anticristo, yo les digo que el espíritu del anticristo está aquí. El apóstol Pablo también dice que hay quien al presente detiene la manifestación de este espíritu, ¿no? Y, y creo que sí hay un hombre, el apóstol Pablo se refiere a él como el hombre de pecado, que va a ser una figura que va a perseguir al pueblo santo de Dios, que es la iglesia, por cierto, al final de los tiempos. Es decir, al final de los tiempos va a haber, creo que hay suficiente base en la escritura para eso, un periodo de tribulación intensa para la iglesia y que va a ser dirigida precisamente por esta figura que, según lo que nosotros entendemos de Apocalipsis, pareciera ser un gobernante que va a tener cierta influencia sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, va a haber una persecución de la iglesia a escala global. ¿Okay? Va a ser una persecución sumamente intensa. No sabemos exactamente el tiempo que va a durar esa persecución y no sabemos, digamos, de dónde va a venir esta persona o nada de esas cosas. O sea, el dispensacionalismo te va a dar muchas más respuestas de las que yo te podría dar, pero honestamente creo que son especulativas. Ok. De hecho, eso de que el dispensacionalismo va a firmar un tratado de paz con Israel durante 3 años y Ok, medio. Son sí, cosas sí. que surgen de una interpretación de las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Que como te dije hace rato es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia. Y hay diferentes posiciones acerca de la interpretación correcta de las 70 semanas de Daniel en el mismo pueblo cristiano evangélico protestante. Y
mira, es tanta la confusión alrededor de las 70 semanas de Daniel que hay quienes creemos que quien firma el pacto con muchos no es el anticristo, sino que es el propio Cristo. Es decir, yo me adhiero a una interpretación de las 70 semanas de Daniel que de quien se habla en ese texto es Cristo. Él es quien firma el pacto. ¿Cuál es el pacto? El nuevo pacto. El nuevo pacto que va a cumplir con todas los propósitos que están establecidos al principio de las 70 semanas de Daniel, que son expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, poner fin al pecado. Esa es la obra de Cristo, no es la obra del anticristo, ¿ok? Entonces, no creo que el anticristo sea una figura que esté relacionada con Israel, que vaya a firmar un tratado de paz con Israel, que estemos ante la espera. Y bueno, de hecho, la creencia de que el anticristo va a ser una figura que va a firmar un tratado de paz con Israel es lo que hace que muchos cristianos sean escépticos y vean con malos ojos cualquier intento de conseguir una paz duradera en el Medio Oriente. Y ojo con esto porque eso es importante y creo que es algo que es malo. O sea, nosotros en la Biblia, el Señor nos llama los pacificadores, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, nuestro rol como pueblo cristiano debería ser el de ser un medio para conciliar la paz entre las personas que no tienen paz, ¿ok? Entre las personas que luchan entre sí, entre las naciones que luchan entre sí. Entonces, el papel de la iglesia en el conflicto del Medio Oriente debería ser un mediador para la paz entre estas naciones, ¿ok? Pero si yo, como cristiano, en medio de un contexto dispensacionalista, abogo a favor de un tratado de paz que se establezca en el Medio Oriente, la gente va a decir, este tipo está marcado con el 666 mínimo. Sí, claro. Porque, o sea, él está siguiendo la agenda del anticristo. ¿Por qué? Porque tiene metido ese chip de que es el anticristo quien va a firmar el tratado de paz. ¿Ok? Pero no. Ojalá se pueda conseguir un tratado de paz en medio de estas naciones que permita que el evangelio pueda fluir con mucha más libertad, que permita que el evangelio se extienda y que estas personas puedan vivir tranquilas, que no mueran más niños producto de las bombas y todas esas cosas. Es lo que nosotros deberíamos anhelar como cristianos y no ponernos del lado, tomar partido en el asunto y decir, sí, Israel es el pueblo de Dios, esas tierras le pertenecen por mandato divino y que hagan lo que tengan que hacer para conquistar la tierra. No, eso va a traer mucha muerte, mucha sangre y yo creo que, mira, nuestras posturas teológicas tienen implicaciones en el mundo real, Sí. ¿ok? Y Dios va a juzgarnos a todos, como decía yo hace rato, todos vamos a ser juzgados al final de nuestra vida por las cosas que hicimos y las cosas que dejamos de hacer. Y definitivamente Dios va a juzgarnos a nosotros por nuestras posturas teológicas, por qué las tomamos, cómo las defendimos y qué implicaciones tuvieron en el mundo real. Y yo creo que definitivamente tomar un partido en el conflicto y en cualquier conflicto, Dios pudiera demandar eso de nosotros, por supuesto, en la medida de nuestra responsabilidad. Por supuesto, no va a demandarnos a nosotros igual que va a demandarle a las personas que ordenan enviar los misiles allá. Pero definitivamente sí tenemos parte de la responsabilidad, creo yo, como cristianos. Jefferson, gracias por este tiempo, hermano. Mucha información. Creo que abres la puerta a que podamos quizás repensar la escatología de una manera quizás un poco menos fatalista, quizás un poco más centrado en lo que la palabra dice sin forzar los textos quizás a que digan algo que queremos que digan. Pero de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, gracias por el trabajo que haces, hermano. Y bueno, un mensaje en estos tiempos a los cristianos que como yo quizás a veces nos da miedo todo esto que sucede y todo lo que se levantan las voces, ¿no? Porque aquí en Colombia dice que cuando el río suena es porque piedras lleva. Entonces uno asocia de que cuando todo el mundo está hablando de lo mismo es por algo. Pero bueno, ¿cuál sería tu mensaje en este momento de tanta zozobra? Bueno, yo diría que no siempre la mayoría tiene la razón, ¿ok? Si eso Sí, fuera así, pues entonces el evangelio no sería la verdad.
porque la mayoría de las personas no creen en el evangelio. ¿Okay? Entonces no necesariamente dejémonos llevar por la mayoría. ¿Okay? Sí, Yo le daría una recomendación de todo corazón a mis hermanos dispensacionalistas, todos aquellos que están puestos sus ojos sobre Israel y de lo profético y esperan el arrebatamiento, 7 años de la segunda venida, que se permitan leer las críticas a su postura. Es sí, decir, no se encierren en su burbuja teológica, no lean solamente las cosas que les gustan, traten de familiarizarse con personas que critican su postura, traten de ponerse en los zapatos de estas personas, de entender sus puntos, de entender sus argumentos, y estudien también las bases teológicas de su propio sistema. Muchos dispensacionalistas no conocen suficientemente las bases de su propio sistema, y yo estoy convencido de que si más dispensacionalistas leyeran a autores de su propia corriente teológica, se desanimarían mucho de las cosas que ellos dicen, y eso les llevaría probablemente a revisar a los contrarios, ¿no? Y esa es parte de mi experiencia. Entonces yo les animaría a eso. Estudien las bases teológicas de su propio sistema y lean también a quienes critican a su sistema. Y sobriedad, hermanos, sed sobrios es una de las recomendaciones que la Biblia nos da en cuanto a la segunda venida de Cristo. Varias veces en la Biblia aparece, sed sobrios y velad. ¿Okay? Y yo creo que este alarmismo que hay en torno a la segunda venida de Cristo, cada vez que hay un eclipse, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay una guerra en el Medio Oriente, es cualquier cosa menos sobriedad. ¿Ok? Entonces, sobriedad escatológica, creo que es lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo en su palabra. Tranquilícense, tengan paz, es decir, las profecías han sido puestas en la Biblia para darnos esperanza, no para mantenernos en vilo, así, nerviosos, asustados por alguna cosa que pueda pasar. No, es para darnos esperanza de que venga con lo que venga, el Señor va a estar con nosotros. Si viene la tribulación, el Señor va a hacer que nuestra fe prevalezca, permanezca, y su novia va a triunfar. Nosotros vemos en la Biblia una iglesia victoriosa, pero victoriosa en medio de las dificultades. ¿Ok? Y si tú eres parte de esa iglesia, incluso si eres un dispensacionalista, tú eres parte de esa iglesia, y el Señor va a hacer que perseveres en cualquier circunstancia, y tienes que estar tranquilo, tienes que tener paz y sobriedad. Jefferson, muchas gracias por todo, gracias por tu tiempo. Espero hayas pasado un buen rato, igual como lo pasamos nosotros. De verdad disfruto escuchar este tipo de cosas, aunque no comulgo una escatología puntual. Me gusta escucharte y escuchar sobre estas cosas, que en todo caso generan mucha expectativa, ¿no? Así que bueno, gracias por estar aquí, que no sea la última vez. Creo que es la primera vez, ¿no? Que estás aquí en Opinión y Pensamiento. Sí, sí, la primera vez. Gracias a ti por la invitación, mucho gusto de haber participado en este tiempo. Yo sé que de repente han sido como que muchas ideas muy generales, de repente, si algo bueno le puede quedar sea la curiosidad de seguir indagando en este tema. Quizás no aclaramos mucho, sino más bien oscurecimos más, pero que sea por lo menos esa la motivación para ir e indagar un poco más. Y bueno, si te parece bien, quizá en alguna oportunidad hablar ya de temas más específicos, que digamos podamos llegar a conclusiones más Sí. concretas, y que la gente pueda quedar un poco más clara en cuanto a algunas cosas, ¿no? Sí, sabes que sí, vamos a revisar, y si algo nos sacamos unas series de lives quizás, o de pregrabados como este, sobre temas específicos, y sería muy interesante sobre todo temas muy relevantes como por ejemplo el rapto, el 666, la marca de la bestia, bueno, todo este tipo de cosas quizás pudiesen traer mucha luz a nosotros. Así que Jefferson, gracias por tu tiempo, un saludo a tu familia y a todos los oyentes y ahí en Opinión y Pensamiento, un abrazo. No olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. ¿Listo? Chao.